empresa. Lo bueno que tienen los contratos es que le da mayor margen de maniobra, porque se manejan por caso, o sea, ¿sí? Eso da mayor margen de maniobra para las dos partes, ¿sí? O sea, tanto para el Estado como para la empresa privada. Pero también hay que poner el foco ahí, porque muchas veces la prórroga de jurisdicción y la protección de ese capital no figura necesariamente en un tratado, sino que también figura en un contrato. Entonces te veía algunos, no todos, pero algunos, la mitad por lo menos en el caso ecuatoriano, tenían una cláusula que se llama la cláusula paraguas, que dice que si se viola un derecho en un contrato, eso tiene impacto en lo que sería el tratado, y el contrato, aunque sea celebrado en partes, ¿sí? La violación de esa cláusula en el contrato significa la violación de una obligación internacional del tratado. O sea, el riesgo, digamos, la responsabilidad es todavía mayor, porque cumplimos no responsabilidad nacional, sino internacional. Entonces, es otro ítem más para poder demandar internacionalmente por estos temas. Ese tipo de cuestiones son muy interesantes y muy importantes al momento de revisar la cuestión técnica. Pero ese acceso lo tuviste ya con el gobierno de Correa. De Correa, sí, sí. La iniciativa es del gobierno de Correa, toda esta iniciativa. El problema es cuando son gobiernos como el nuestro, no tiene casi ninguna posibilidad de... Bueno, ahí, o sea, eso es muy cierto, por eso yo digo que la iniciativa, lo más deseable, es que salga desde los propios gobiernos, ¿sí? Porque es más fácil acceder a la información y le conviene también al propio gobierno y al propio Estado, ¿sí? Tener esa información en clara, porque muchas veces no lo tienen. La dificultad, ¿sí? Porque si uno diría así, hagamos auditorías, ¿sí? A mansalva. El tema es que uno puede hacer auditorías, pero no necesariamente la información es tan fácil de acceder. Entonces, los términos de esa auditoría, o sea, uno tiene que asumir ciertos riesgos. Por ejemplo, acá en Argentina, las cuentas, ¿sí? Hay cuentas que son muy difíciles de poder auditar. Entonces, ahí hay límites que uno tiene que enfrentar y riesgos. Ahora, sí, no. El tema es el método, pero o sea, las consecuencias y los objetivos siempre son los mismos. Pero una revolución informada. Tal cual, a eso vamos todos. Informarnos a la revolución. Sí, hoy en día sí, la desinformación es lo más antirrevolucionario que hay. Muchas gracias. Gracias. Antonio, por favor. Muchas gracias, Javier. Bueno, seguimos con nuestros compañeros que han presentado ponencias a este otro seminario. Insistimos que son dos talleres en conjunto, uno sobre deuda y crisis y otro una nueva forma de deuda, los TBI y el CIADI. En este sentido, Antonio Núñez. Bueno, obviamente, muchísimas gracias a los organizadores por esta invitación y realmente lo que planteó el compañero antes que me precedió es Javier es un muy buen comienzo para lo que voy a decir, porque él hablaba, lo último que se decía es la desinformación. Bueno, yo quiero informar, digo, y los 20 minutos van a ser cortos en mi caso, quiero informar que Uruguay solicitó primero e ingresó después a un tratado de liberación de comercio que se llama TISA, por la sigla en inglés, Trade in Service Agreement, y para hacer esa solicitud de ingreso se hizo, y el tema de la ideología y los gobiernos progresistas es un tema muy a revisar permanentemente, se hizo por el gobierno del presidente José Mujica. Y lo realizó el canciller Almagro, que hoy es secretario general de la OEA, y cuando se pide ese acuerdo, se pide el ingreso a un tratado, y nos enteramos porque por la prensa, escuchen bien, por la prensa, la agencia EFE saca uno de sus informes y dice que el comisario económico de la Unión Europea apoyaba la solicitud de ingreso de Uruguay al TISA y lo apoyaba porque Uruguay se había comprometido a aceptar todos los términos del acuerdo a la fecha en que ingresara y se comprometía de buena fe a acordar. En ese momento se le pide, denunciamos nosotros esto, la radio, yo,
la Confederación de Funcionarios del Estado, y hay una periodista que hace una entrevista a Canciller Almagro y Canciller Almagro dice, sí, es cierto. O sea, lo entregamos a la prensa y dice, sí, es cierto, pero es entrar y conversar, no tenemos no hay ningún compromiso. Uruguay demoró casi 2 años en desaprobar sus ingresos que no tiene ningún compromiso, o sea, se toma, y lo aprobó el Congreso de Estados Unidos, porque los Estados Unidos, quien va a negociar el acuerdo de los Estados Unidos tiene que tener aprobación del Congreso. Entonces el Congreso de Estados Unidos demoró hasta enero de 2015 para que Uruguay ingresara. Y Uruguay ingresó. Tampoco dijo nada el gobierno. Cuando Uruguay ingresó nos enteramos porque salió publicado en la página del Ministerio de Relaciones Exteriores de Canadá el beneplácito de haber ingresado. Usted dirá, bueno, pero este hombre vino acá a exagerar, está acá, estas cosas no, eso no es cierto. El PICLT se reunió en el mes de abril con el presidente de la República, doctor Tabaré Vázquez, el cual declaró: me enteré por la prensa en estos días de que Uruguay está en las negociaciones de TISA. Todo eso está publicado, una semana después, el canciller Nil Noboa, que no es ningún progresista en especial, ni tampoco Tabaré Vázquez, declaró en el proceso de transición que duró diciembre, enero, febrero y una parte de noviembre, que duró la transición de un gobierno al otro, nadie nos informó. Ubiquemos el tema de la desinformación, ¿en qué nivel está? El nivel de desinformación es ni siquiera al gobierno entrante. Ahora, ¿cuál es el tema? Que ustedes seguramente no saben que se TISA, porque uno hace unos pocos días di una charla en Brasil y de toda la explicación de todo el tiempo decía, pero ¿por qué no explicaste que era el TISA? La gente, salvo los países que están inmiscuidos en el TISA, no tienen idea. Bueno, el TISA es un acuerdo en el que participan Australia, Canadá, Chile, Colombia, Taipei, Costa Rica, la Unión Europea completa, Hong Kong, Islandia, Israel, Japón, Liechtenstein, Nueva Zelanda, Noruega, México, Pakistán, Panamá, Paraguay, Perú, Corea del Sur, Suiza, Turquía, los Estados Unidos y Uruguay. Es el 70% del comercio y servicios del mundo. Es parte de los 3 grandes tratados que impulsan los Estados Unidos, lo que llamamos Tratado de Nueva Generación, en lo que está el Tratado del Pacífico, el Transpacífico, el Transatlántico y este. Ahora, hay algunos cambios interesantes, digo, desde el principio de lo que está pasando en Uruguay, porque el nuevo gobierno, después de decir todo esto, también dijo que todo lo que era el TISA lo pasaba a decisión de la fuerza política y no lo va a resolver el gobierno. Y es un cambio muy fuerte, de haber hecho todo en secreto, que alguien diga, bueno, que le gusta la fuerza política. También pasó una cierta información y hubo una novedad muy fuerte. El viernes pasado, después que ya han conocido varios documentos oficiales secretos de TISA en Uruguay, en particular lo destaco porque es relevante para nosotros, la Red Economista que en Uruguay en su página, redium.org, había publicado el tratado principal, o sea, el acuerdo principal en inglés y traducido por nosotros en español, y el tratado de telecomunicaciones. El 29, la página del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Presidencia analiza el documento 1, cuando lo cita, una traducción de ellos, y hace su defensa de por qué está en el tema. Pero de todas maneras ya trasladó la problemática a la fuerza política. ¿Cuáles son los objetivos de este tratado? Así, los objetivos más fuertes, claramente, del tratado es lograr las mejores condiciones como empresa nacional para cualquiera de estos países, el tratado de nación más favorecida. Los servicios que están incluidos son prácticamente todos, o sea, sector financiero, telecomunicaciones, salud, educación, digamos, seguridad social, lo que quieran, o sea, todo lo que es servicio completo abarca el tratado y tiene una lógica que es muy terrible, cambia la forma en que se ingresa al tratado. En los demás tratados uno ingresa a la parte que uno quiere ingresar, o sea, tiene una lista positiva, dice, yo entro a este tratado con tales temas,
Acá tiene una lista negativa. ¿Qué importancia tiene la lista negativa? Que además no puede ser más del 10% del total de servicios. Esa lista negativa implica que todos los cambios tecnológicos y nuevos servicios que ingresen en el proceso ya son parte del tratado. O sea, hacia el futuro, todo lo nuevo es parte del tratado. Bueno, uno no va a hacer una lista negativa de algo que no existe. Entonces, digo, ese es otro factor absolutamente perverso. Pero ingresa en un tema que estaba señalando el compañero que me precedió, Javier, es que modifica las reglas de juego de los países. Este tipo de tratados de nueva generación son tratados supraconstitucionales. O sea, donde lo que se pone en cuestión son las regulaciones propias del país. O sea, para ubicar el tema en claridad. Hay una lógica del capital que es ampliar su modelo de acumulación o su patrón de acumulación, digamos que es la ocupación de territorios. Eso ya se realizó. Esto de lo que se trata es de ocupar los espacios que tiene el Estado, o sea, que atiende el Estado, y transformarlos en espacios de acumulación a través de la mercantilización. De eso se trata. Entonces tiene algunas cláusulas claves. Un elemento clave es, y además esto cuando lo decíamos hace un año eran trascendidos, ahora está en el documento visible, es lo que se llama el statu quo. ¿Qué es el statu quo? Ninguna de las reglas existentes que favorecieron la liberalización de servicios, lo que fueron privatizaciones y lo que fueron desregulaciones, puede volver atrás. Se compromete que lo que está, está. Y eso es un candado gigantesco. Y tiene un segundo candado gigantesco, que es lo que se llama el efecto trinquete, o sea, siempre hay que hacer más fuerte el nudo. Y es todo lo que se haga tiene que ir en la dirección del tratado. No puede ir ni hacia atrás por el statu quo ni hacia lo contrario, tiene que ir directamente hacia adelante. Pero además tiene una concepción de transparencia por el cual para esta modificación de reglas tiene que informarse a todos los países. Como verán, el paquete de controles absolutos, porque ¿qué implica esto? Por supuesto, está contra la soberanía nacional de cualquier país que dependa de los demás. No es que ellos van a votar la ley, pero o sea, por esas reglas que firmás ya no las podés cambiar. Pero además tenés que consultarlos y escucharlos. Pero, ¿cuál es el problema? Que hay un problema democrático. Supongamos que por un instante que gana un gobierno de izquierda, ¿no? Vamos, no progresista, izquierda. Digo, hay progresistas que son más de izquierda, progresistas que son menos de izquierda. Pero gana un gobierno de izquierda y dice, bueno, yo quiero volver al monopolio de las telecomunicaciones, porque es estratégicamente fundamental. Y ahora solo lo tenemos en la telefonía fija, los demás no lo tenemos. Ah, muy bien, está prohibido. Ustedes ya no tienen derecho a eso. Eso era parte, la supraconstitución del tratado impide que ustedes, ya está, eso ya no es parte de su prerrogativa. O sea, ni puedo estatizar, ni puedo monopolizar, ni puedo regular. Entonces, eso es antidemocrático y va directamente contra la soberanía nacional. Es una nueva legislación que se constituye de esos tratados. Pero además esos tratados tienen factores muy perversos, porque el tema del tribunal del que hablaba Javier, el tribunal es un tribunal de TISA, no existe la justicia nacional, y tampoco no colegial, es un tribunal propio de TISA. Ahora, el TISA es Estados Unidos, la Unión Europea, Australia, o sea, todos los organismos del suprapoder de capital. Bueno, esos tribunales son los que van a resolver en un litigio si Uruguay se lo conocerá en Uruguay cualquiera. Después hay otro factor que también es muy fuerte, que es lo que se consideran excluidos, era que bueno, se consideran excluidos los servicios gubernamentales. Pero servicio no gubernamental se considera solo todo servicio que no se somete en condiciones comerciales ni en competencia con uno o varios proveedores de servicios. Con lo cual todos sabemos que la salud, la educación, etc., se brindan en condiciones comerciales y por supuesto en competencia con otros proveedores. Entonces, lo único que queda acá afuera es la defensa.
prácticamente la defensa, porque inclusive la seguridad le podamos dar la vuelta de que todos los servicios de seguridad permanente, la seguridad también se ha privatizado, entonces está la policía y después todos los servicios de seguridad contra todo el mundo. Entonces hay un proceso esencialmente conceptualmente totalmente erróneo, pero además económicamente totalmente erróneo. ¿Por qué económicamente totalmente erróneo? Porque esto se genera después del fracaso de la ronda de Doha. Y si ustedes recuerdan, el fracaso de la ronda de Doha se produce porque hay una contradicción muy fuerte entre los países de periféricos, productores de bienes agropecuarios, que dicen: nosotros estamos dispuestos a negociar si Estados Unidos y la Unión Europea eliminan los subsidios agrícolas. Se negaron. Entonces ahora crearon esto que va por el costado, y acá entonces para Uruguay, que el 76% de lo que vende son productos agrícolas, o sea, son bienes, y la mayor parte de productos agrícolas, la parte fundamental del tratado, o sea, lo que peleaba no lo pelea más, y se quedó con la parte beneficiosa para capital. Pero además, el gobierno habla, tiene dos fundamentos, a cuál más ridículo, y lo digo así con estos términos, lo digo en Uruguay igual, lo escribo, no es que acá vengo porque me hago el malo cocinero. Uno es que ingresó para saber, porque en el mundo es fundamental saber, y como esto además se va a transformar, ya decretó Uruguay, en un tratado multilateral, atenti, este es un tratado plurilateral. O sea, no tiene las reglas de la Organización Mundial de Comercio, tiene sus reglas, tiene bastantes más reglas un tratado plurilateral. Esto es lo que resuelvan ellos. Entonces, el presidente Mujica dijo: no, esto se va a transformar en un tratado multilateral, es decir, tenemos que entrar. Y dijo: y cuando tengamos problemas, vamos a llamar a los amigos. Y ahora hizo así con la mano, porque hizo así con la mano. Vamos a llamar a los amigos. El tema es que Uruguay tiene un compromiso dentro del Mercosur, y la fuerza, si tuviera que negociar, la tiene el Mercosur. Pero entrar a Uruguay para después, cuando está en el medio de la historia, salir a llamar a los amigos, no existe. Entonces, ir a ver qué pasa no existe para un país de 3 millones de habitantes. Pero además, desde el punto de vista económico, como decía, no tenemos de ninguna manera, yo creí que iba bien rápido, el reloj corre más rápido, nosotros no tenemos, lo que exportamos son 76.4 bienes. Después de lo que son servicios, 4,5 son transporte, que no vamos a tener ningún beneficio de eso, 12,9 son viajes, estoy hablando de lo que es la balanza de pagos, 6,3% son otros servicios, que es lo que podrían ser beneficiados, pero el que realmente podría ser beneficiado son los servicios informáticos, porque hay unos servicios, son servicios empresariales, que es el 2,5% de la balanza de pago, que los servicios empresariales están en zonas francas y no pagan ningún tipo de impuesto, y ya están. O sea, no van a venir porque nosotros hagamos un tratado, y no son nuestros. En el sentido, sí, tienen trabajadores uruguayos, pero también puede tener cualquier trabajador extranjero, porque son zonas francas, son enclaves en nuestro territorio. Entonces, nosotros nos metimos, el país se metió en una negociación para salvar o desarrollar ese 2,5% de servicios informáticos que creció mucho en los últimos 10 años. Ese eran los dos argumentos fuertes en contra de que todos los que crecieron muchos servicios lo hicieron como India y China con protección, y eso está estudiado en la UTA, está todo el desarrollo, que los países que avanzaron son esos. Entonces Uruguay ingresa al TISA también junto con los países que están en la Alianza Pacífico. Los que están en el TISA son los compañeros de Colombia, ¿no? Colombia, está México, está Perú y está Chile. Además está Paraguay, los compañeros paraguayos estaban por acá, también está Paraguay, tampoco se discute en Paraguay el tema, no sé si discute en Colombia, pero el TISA está ahí, se está procesando a toda velocidad. Estados Unidos quiere cerrarlo este año, y entonces decía, otro gran problema es la falta de pertinencia económica. Pero hay un último
gran problema que quiero señalar, y es el tema de que este tratado, digo por el tema de los progresismos, el programa de Frente Amplio se opone frontalmente a estos tratados. Dice a título expreso, en los puntos 47, 48, 41, 42, no me acuerdo, tanto del programa de gobierno 2010-2015 como 2015-2020, que no va a participar en ningún tratado de ese tipo, que en cualquier tratado que participe lo hará desde la plataforma del Mercosur, y le niega a la comisión, que aprovecho la comisión interministerial, el derecho a esas cosas. Lo dice a título expreso, TLC, TIFA, etc. Y lo plantea a título expreso. Y el gobierno de José Mujica, no reitero porque hay como una, a nivel internacional hay como una, no sé, el señor tiene como una, no sé, un carisma, un halo, es buenísimo, es pobre, más o menos, no tan pobre como los pobres, no tan pobre. Pero obviamente no podemos acusarlo en ningún momento de que se enriqueció en el gobierno, eso no lo hizo. Puso secretario general de la OEA con este tipo de cosas y varias más, pero eso es otra película. Hizo todo este proceso. Estamos en la Alianza del Pacífico como observadores y metido en el TISA. Entonces, ¿qué es lo que...? Bueno, por supuesto quiero dar la buena noticia, en el apuro ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia es que, transmito con orgullo, que la Sociedad Latinoamericana de Economía Política colgó en su página web 8 tratados secretos del TISA, que sumados a los 2 que están en la página de la red son 10 tratados de 17 que están disponibles para que todos los pueblos, las universidades, los técnicos, los sindicatos lo traduzcan. Es una tarea imprescindible, porque si no lo traducimos no lo podemos discutir con la gente. O sea, cuando estamos en inglés ya lo dejamos así, después lo traducimos a técnico, una cosita así. No, hay que traducirlos, hay que distribuirlos, hay que analizarlos y hay que dar la pelea. Porque estos 3 tratados nuevos que nos está tocando a nosotros es el TISA, modifican sustancialmente las relaciones entre trabajo y el capital, y es una parte, y acá voy a terminar, es una parte sustancial de una ofensiva del capital contra el trabajo que empezó con la etapa de las dictaduras militares, según consiguió con el consenso de Washington y la reforma de segunda generación del Banco Mundial. Se profundizó en ese marco con los TBI, como decía el compañero, y luego fracasó el ALCA, pero continuaron los TLC, y esto es un paso de profundización, de cambios institucionales a favor del capital, y contra eso, compañeros, solo nos queda combatir. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Antonio. Hay 2 pedidos de palabra, comentarios, entramos en ese espacio. Ramiro, ¿querés arrimarte acá? Por el micrófono, Ramiro. Y después Leo, arrimate también por acá por el micrófono, por favor. Bueno, me parece muy interesante la idea de juntar los 2 talleres. Comparto lo que se ha dicho, lo que dijo Antonio y lo que dijo Javier. Ahora, como reflexión breve, creo que ayer avanzamos algo en la CTA, que tú planteabas el tema ideológico, Julio. Yo creo que lo político e ideológico, las 2 cosas, tienen que estar muy claras. Como dijo bien Javier, yo me afilio más, no a la búsqueda de los papeles, que es muy importante, pero me quedo con la otra broma, que no es tan broma, que hablaba Plinio y que hablabas tú. Porque ¿qué vamos a hacer con los papeles si no tenemos una propuesta más allá? Yo sé que Javier tiene una propuesta más allá. Ahora, con respecto a la auditoría de los tratados en el Ecuador, que fue uno de los temas que abordó Javier, me parece muy importante ese avance, pero yo no me quiero olvidar de la auditoría de la deuda en el Ecuador, en la que sí participamos, y ahí quedó algo inconcluso. Yo creo que quedó mucho trabajo para hacer. Y me preocupa la auditoría de los tratados que se realizó ahora en Ecuador. En el sentido de, si bien no están las conclusiones finales, ¿qué va a pasar con esas conclusiones finales? Porque quiero recordar a César Gaviria, que falleció no hace mucho, y que era el presidente de la comisión, y César Gaviria, Carlos Gaviria, perdón,
César no participó, Carlos Gaviria. Carlos Gaviria, que fue juez de la Corte, un político del polo democrático, el nuevo polo democrático, un político de muchos años, pero un hombre que renuncia a la comisión y hace una carta de renuncia a Correa explicándole que no van, él tiene un compromiso para con el pueblo ecuatoriano, para las organizaciones que lo nombran, agradece el nombramiento a Correa, pero dice, mientras auditamos este tipo de tratados y los criticamos, Ecuador sigue firmando nuevos tratados con la misma lógica. O sea, un poco lo que decía Antonio, lo que estaba comentando recién, de este papel patético que ha hecho Uruguay, donde en la página de presidencia se dice que realmente no tienen conocimiento, que no han firmado nada, y mandan una delegación a investigar el nuevo gobierno, a ver qué es lo que se ha hecho, y resulta que desde la página oficial del TISA le dan la bienvenida al Uruguay, en el mismo momento. Entonces digo, bueno, pero si no saben nada, ¿por qué le están dando la bienvenida? Eso lo dice la página de la presidencia del Uruguay, les estoy dando datos objetivos, pueden entrar en internet. Con respecto a los tratados, está bien denunciarlos, pero por ejemplo, no solo una denuncia de lo formal, sino una denuncia del pueblo organizado, de los trabajadores organizados, que exijan a sus autoridades, estén o no de acuerdo políticamente, porque acá se juega el futuro de varias generaciones. Entonces me parece importante eso, y me parece también apelar a la historia, porque en el 2005, en Mar del Plata, incluso se hizo un taller de laica de tratados bilaterales, donde estaba mucha de la gente que está acá, ¿te acuerdas, Julio? Estaba Javier también, y ahí se denuncia el tema del ALICA, se denuncian los peligros del CIADI, y sin embargo el Uruguay firma con Tabaré Vázquez un tratado de inversión y protección recíproca con los Estados Unidos, que en su cláusula 18 habla de la seguridad esencial, donde posibilita el uso de la fuerza por parte de Estados Unidos a los efectos de garantizar las inversiones recíprocas. Entonces Uruguay tiene un tratado del 2005 que hace una declaración unilateral que no se va a aplicar la cláusula de nación más favorecida para el Mercosur, pero es una trampa al Mercosur. Entonces ahí vengo con la parte política e ideológica. Hoy se hablaba del ALBA. Estos tratados no están alineados con el ALBA, están en contra del ALBA. Pero Uruguay tiene otro tratado más, que es el Tratado Marco de Inversiones, firmado en el 2007. Entonces, ahí no solo el TISA, tenemos el TIFA. El TIFA ya fue firmado por Uruguay, donde habla de este tipo de servicios. Lo grave de esta última negociación es que fuera de las reglas de la OMC, pero no por eso el otro es menos grave, ni los otros dos son menos graves. Entonces ahí tenemos la parte de la línea ideológica y política que me gustaría remarcar a los efectos de una estrategia regional de cambios anticapitalistas, antiimperialistas y por otros rumbos que no es el que estamos llevando. Muchas gracias. Hola. Sí. Está bravo porque hay cantidad de temas ahí. ¿Se puede presentar? Leonardo Batalla, del ENA y del Departamento Internacional del PCNT. ¿Qué es el ENA? El Encuentro Sindicalista. A ver, yo sobre valoraciones de si Mujica es más pobre o más rico no voy a entrar en esa pregunta. Tampoco creo que aporta mucho al debate. Sí algunos temas informativos. Uruguay tiene la misma categoría en la Alianza del Pacífico que en el ALBA, es observador, la misma categoría. O sea, palo por un lado, pero también hay que decir las cosas en todo el contexto y como son. A ver, lo otro, yo creo que no es un problema de si el gobierno firma, no firma, si el gobierno es más de izquierda, menos, más progresista, un poquito menos. Es un problema de construcción de correlación de fuerzas. Y solo la denuncia no construye correlación de fuerzas. La organización construye correlación de fuerzas. Yo recuerdo que Tabaré Vázquez también quiso firmar un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Y el movimiento popular en el Uruguay fue el que impidió la firma de un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Y el movimiento popular en el Uruguay hoy está de punta contra el TISA
y estoy seguro de que vamos a trabajar con toda la organización, principalmente de la Central Obrera, para impedir la firma del TISA. Ahora, después si le dan la bienvenida o no le dan la bienvenida, eso es política. A ver, yo, si quiero que alguien venga, le doy la bienvenida antes que entre. Esas cosas no... Al final de la historia pasan a ser anecdóticas. Lo importante es qué es lo que hacemos para impedir que determinadas acciones que quieren llevar a algunos gobiernos, no solo el nuestro, que tienen contradicciones internas, porque estos procesos son extremadamente complejos. Si fueran gobiernos de derecha, el problema no existía, porque generalmente donde hay un gobierno de derecha que está establecido, hay mucho problema en la construcción de correlación de fuerza que impida que ese gobierno haga lo que quiera. Y muchas veces es responsabilidad de nosotros, porque si no sería muy fácil contar y felicitarnos cuando las cosas son buenas y decir que nosotros no tenemos nada que ver, cuando no tenemos la capacidad de construir correlación de fuerza para cambiar la realidad. Elementos muchas veces puestos por el imperialismo y por el bloque dominante que genera las contradicciones dentro de la clase para que nos dividamos y para que trabajemos en otro sentido de que en realidad necesitan o necesitamos para la defensa de nuestros intereses. En esa construcción de correlación de fuerza, el debate que se da hoy en el Uruguay pasa por distintos puntos. No es solo por el tema de los tratados de libre comercio, por el tema de la deuda, porque hay que reconocer que los gobiernos progresistas, más, menos, de izquierda, ¿no? Yo creo que no hay que definirlos por ahí, sino que hay que definir los gobiernos de acuerdo a los procesos de acumulación histórico que tienen. No es lo mismo tener un gobierno que llegó al poder, o por lo menos está en el gobierno, porque la conquista del poder es mucho más complejo, a través de un proceso de acumulación que nos permitió llegar a eso, que venga el Mesías y que gane una elección y que después no se sabe cómo se sostiene eso. Como nosotros creemos que en el Uruguay hemos venido construyendo un proceso histórico que lleva más de 40 años, la lucha es cada vez más compleja, porque las contradicciones que se generan adentro de estos gobiernos, de esta fuerza de izquierda y el relacionamiento con los actores sociales, no la debe de definir el gobierno, la debe de definir el movimiento social, el movimiento popular. Y en eso, yo recuerdo, el 8º Congreso del PIT-CNT resolvió mantener la independencia de clases, pero no ser prescindente ante los procesos de transformación social, o sea, no ser pelotudo. Año 2004. Entonces, cuando se plantea una situación como la del TISA, en el marco de un debate por la nueva negociación salarial que se viene ahora en el Uruguay, donde el gobierno habla a veces hasta por ahí de desindexación de los salarios, nosotros tenemos un frente tan amplio, tan complejo de lucha, que necesitamos acumular fuerza en el sentido de la crítica y la construcción de alternativas. Porque si fuera solo decir la responsabilidad del gobierno, no, la responsabilidad de que se firme un TISA o no en el Uruguay es nuestra, compañeros. Es del movimiento popular. Y ahí está en qué es lo que vamos a hacer por lo pronto. Nuestro planteo es: enfrentemos el TISA, nutramos a los trabajadores de elementos para defender la postura que tenemos como organización sindical, y para eso necesitamos de elementos que muchas veces nosotros no tenemos, y por eso apostamos a compañeros que se dedican a esa temática. Pero no simplemente desde el punto de vista de si el gobierno es bueno o malo, sino de lo que estamos haciendo nosotros es positivo o no para los intereses del conjunto de la sociedad. Y ahí es cuando nosotros avanzamos, porque si no nos ponemos en contra de y no a favor de nada. Y a mí me parece que la política es así, es extremadamente compleja. Y lo que hizo Mujica que Almagro hoy esté en la OEA, capaz que tiene que ver también con el restablecimiento de relaciones de Estados Unidos con Cuba, con el regreso de los 5 héroes a La Habana, capaz digo, ¿no? Capaz tiene que ver, capaz no tiene que ver.
con la venida de 5 presos de Guantánamo a Uruguay. Capaz tiene que ver todo con todo, como dice el viejo Pepe. Y a mí me parece que ese es el desafío de la etapa. El desafío de la etapa está que hoy, no solo del movimiento sindical uruguayo, con esto termino, sino del movimiento sindical a nivel continental, tenemos que prepararnos para enfrentar una ofensiva del imperialismo norteamericano que vuelve por los alquitas. 10 años después de la derrota del formato original del ARCA, hoy están los alquitas que están ahí atentando contra el proceso de transformación social que se vive en América Latina. Buenos, malos, regulares, más profundos, menos profundos, y que están amenazados muy fuertemente por el imperialismo norteamericano. Entonces la invitación, compañero, es a mirar en positivo de qué es lo que vamos a hacer. Hay una cantidad de cosas que no podemos hacer o que ya no se hicieron. Ahora sí hay mucho trabajo por construir y eso depende de la unidad de nosotros para trabajar en la construcción de esa alternativa, que trascienda a derrotar si se firma o no el TISA, sino seguir acumulando fuerza en el objetivo de la construcción de una sociedad diferente. Gracias. Gracias, compañeros. Vamos a dar la palabra a Antonio para un breve comentario sobre las posiciones de dos uruguayos. Y luego seguimos y cuento cómo seguimos. Bueno, escuchándolo a Leo, me suena, y se sigue un anecdótico que no me conoce. Hola Leo, soy Antonio Elías, director del INISUR, sindicato de COFE. COFE fue el primer sindicato que en 2014, el 13 de agosto, se declaró contra el TISA y junto con la CLATE, de acá el compañero de la CLATE que participaron, y una declaración colectiva. Construimos, no denunciamos, denunciamos y construimos con relación de fuerzas todo el tiempo. El tema es que el tema es el TISA, pero también, compañero Leonardo, le comento, estoy en la Comisión de Presupuesto, en PCNT, que está discutiendo el presupuesto, y en la Comisión de Congreso. Entonces, el tema no es contraponer un tema de fondo, que es el tema del TISA. El TISA, lo que hay que hacer con el TISA es combatirlo y pararlo. Y acá no es cuestión de hacer muchas más cosas. El tema, el TISA se para o se para. Y si no se para, los costos para Uruguay van a ser muy grandes, pero también para el Mercosur. Ese es un punto central. Entonces, acá el problema de fondo es la correlación de fuerzas. Y creando correlación de fuerzas tenemos que hablar claro. Y hablar claro es eso, es decir, el gobierno de José Mujica hizo todo a espaldas del pueblo, todo el tiempo, hasta el ingreso al tratado, y es así, y te lo preguntaba a Leo, así fue, y es condenable lo que hizo. El gobierno de Tabaré Vázquez, más allá de que yo pueda tener diferencias o no con las cosas que hace, fue el que la puso, aceptó, que no lo sabía, que se lo habían ocultado, y está poniendo información sobre la mesa, y digo de vuelta, el 29, el viernes pasado, el gobierno publicó prácticamente el documento completo y eso habilita la discusión. Quiero decir, y es muy importante, que hay una posición no solo de COFE y la CLATE, sino también una posición de la mesa representativa del PCNT de marzo de este año, de abril de este año, en la cual se cuestiona y se rechaza el TISA, y hay además una declaración pública en la cual están incluidos el actual rector de la universidad y el rector anterior, dirigentes políticos de varias partidas y 2 exministros contra el TISA, y en Uruguay se construyó la correlación de fuerzas. Pero, compañeros, como todos sabemos, la construcción de la correlación de fuerzas comienza cuando se le da información a los compañeros. Entonces, la denuncia es un valor fundamental en cualquier proceso de cambio. La denuncia es el detonador de que haya información y empiezan los procesos de acumulación y crecimiento, y en eso estamos trabajando desde el Instituto de Estudios Sindicales y Universitario Rodríguez de COFE, desde varios sindicatos, también de la Red de Economistas de Izquierda en Uruguay y de la Sociedad Latinoamericana de Economía Política. Muchas gracias. Y por supuesto comparto la mayor parte de lo que decía el compañero Ramiro, con una diferencia. Creo que el TISA es mucho más grave que nosotros. Son todos graves, pero es grave, está en otro nivel, bastante más fuerte, y sobre todo porque es abogado, desde el punto de vista legal, es terrible. Muchas gracias, compañeros. Muy bien. Muchas gracias. Pues los tres se olvidaron que el 11 hay paro general en Uruguay, entre otras cosas por el tema del TISA. Y ninguno de los tres lo mencionó. Muy bien. Muy bien. Muy bien, gracias. Yo no dije que era una anécdota. No, tranquilos compañeros, que además es muy importante. Miren, es muy importante el debate,
Lo que es importante del debate es que escuchemos, veamos cuáles son las tensiones que hay del movimiento popular. Porque si tuviéramos resuelto el tema del movimiento popular, no tendríamos la crisis alternativa que tenemos. Y parte de esta conferencia internacional es porque hay debilidad en el movimiento popular. Y la debilidad del movimiento popular tiene que ver con los diagnósticos distintos que realizamos. Y es bueno escucharnos para ver qué está diciendo aquel y por qué lo dice, qué dice aquel y por qué lo dice, y qué puedo empalmar de lo que dice uno con el otro, y ver si podemos ir generando síntesis, aún parciales. Y me da la impresión que no es un aporte menor, esto ha coincidido, anunciar un paro general. Digo, en Argentina estamos a las puertas de un paro general el próximo martes 9, y son temas discutidos. Hay compañeras y compañeros en la Argentina, conozco Uruguay, que discuten si es conveniente hacer un paro en las condiciones políticas de la Argentina, pero los trabajadores tenemos nuestra forma de entrar en el debate político, a la generación de síntesis política, generando iniciativas políticas. Por eso digo, no nos preocupemos porque haya matices e incluso confrontaciones y tensiones. De eso se trata esta conferencia internacional. Si no, no hay campaña popular posible, que es lo que pretendemos realizar. Vamos a seguir entonces. Dicho esto, por supuesto que vamos a seguir. Dicho esto, les digo que estamos en problemas porque hace frío. Hicimos cerrar las puertas porque había muchos congelados que no estábamos. Hace frío, hay café afuera, toda esa historia, hemos seguido de largo. Se está calentando el ambiente en la sala. Creo que recién ahora estamos en clima de discusión. Hay varios que faltan intervenir. A las 2:30 tenemos que entregar la sala. Acá ya hay compañeras, compañeros del próximo panel presente. Y ese próximo panel es a las 2:30. A las 2:30 se va a servir también algo para comer a los que quieran. Los que sean ascetas, ningún problema, continuarán. Entonces, quiero hacer una propuesta. Hay 3 compañeros que tienen que intervenir. Vamos a modificar, lamentablemente, lo lamento, habrá más debates para posterior. Quiero invitar a los 3 compañeros a la mesa y hacer una presentación de los 3 compañeros. Es un tema de tiempo, presentar las 3 ponencias y presentadas las 3 ponencias abrir el espacio de debate. Espero que estén de acuerdo y no se enojen los compañeros, las compañeras. Invito, si están de acuerdo, veo que sí, a Liliana Constante, al compañero Vargas, que se incorpore a la mesa, y a Claudio Lara, que nos acompañen para las presentaciones respectivas. Y Ariel, perdón, adelante Ariel. Sí, suban Ariel, Claudio. Bueno, lo invitamos al taller ese, puede ir al taller. Mil disculpas a los 4 compañeros, mil disculpas, porque tenemos que acotar la presentación. Bueno, en serio, compañeros, mil disculpas, les vamos a dar 10 minutos a cada uno. Alfredo, ¿querés empezar? No vas a tener tiempo de presentar el PowerPoint, te aviso. Preferible que concentres los 10 minutos en lo esencial que tengan para presentar. Y si necesitas un tiempo de preparación, le damos la palabra a otro compañero. ¿Estás? Que siga ahora. Vamos. Bueno, por favor, avísame. Bueno, me tomo 30 segundos para decirle a Julio que no se aflija, porque lo veo acá afligido, son cosas que pasan y además la actividad tiene un objetivo político claro, que es discutir y que es circular la palabra, que no es un congreso académico ni tecnócrata, por suerte. Así que no se aflijan Julio ni nadie de la organización.
Bueno, yo soy economista de formación, siempre digo, no digo que soy de formación economista, soy por deformación economista. A mí me habían invitado Javier y Beatriz a hablar un poco sobre China. Y quiero hacerlo en la misma clave que proponía Julio para la actividad, que es tratar de pensar en propuestas y tratar de pensar en ir logrando síntesis entre los sectores populares, entre la clase trabajadora, sobre un tema que evidentemente es súper relevante. Yo vengo escuchando en las determinadas presentaciones, una presentación magistral, por ejemplo, de Jaime sobre el vínculo entre deuda y desarrollo. Obviamente la inversión es otra cara del endeudamiento, y vengo escuchando alusiones a Gran Bretaña, a Estados Unidos, pero uno de los temas que no se nos debe pasar desapercibidos es que si miramos la última cumbre de la CELAC más China, de enero de 2015, Xi Jinping anuncia inversiones en la región para los próximos 10 años de 250.000 millones de dólares. Entonces, evidentemente, bueno, también como otro dato relevante podemos apreciar que el socio comercial de la región con el cual el comercio más ha crecido, no digo que sea más relevante todavía, pero el socio comercial de América Latina con el cual el comercio ha crecido más, es la República Popular de China. Bueno, Julio va regulando. Bueno, no, yo por la grabación, China es el primer socio comercial de países como Brasil, de Chile, es el segundo socio comercial de la Argentina y es el segundo destino de exportaciones de la mayoría de los países del Cono Sur. No va a quedar tiempo para explicarlo, pero evidentemente el comercio es característico de exportaciones de la región, primario extractivas, a cambio de manufacturas cada vez con un mayor contenido de valor agregado. Antes de referirme a las inversiones de China en América Latina, me gustaría hacer algunos comentarios que espero que generen polémica sobre el rol que juega China actualmente. China es una gran potencia, a pesar de que se presenta como un país del cono sur que viene a desarrollar con la región relaciones cooperativas, no se habla mucho de cooperación sur-sur. Se rige en términos internacionales por los famosos 5 principios de la diplomacia china, de relaciones que sean de mutuo beneficio, ganar-ganar, la no interferencia en los asuntos internos. Y lo que podemos apreciar es que el mundo vive un cambio geopolítico que es sumamente relevante por esta reemergencia. Digo reemergencia porque China de golpe aparece en los papers académicos como un país que asciende de golpe o aparece de golpe, cuando en realidad históricamente solamente no ha sido relevante para la economía global durante los últimos 200 años, es un periodo corto en realidad. Pero bueno, China no solo aparece como una potencia productiva, como la fábrica del mundo, como el primer exportador mundial de bienes, como el segundo comprador mundial de bienes, según proyecciones del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial de 2014, como la primera economía del mundo medido por poder de paridad, por PPA, primera, segunda economía del planeta. En lo que me quiero enfocar es en algunas cuestiones geopolíticas. La República Popular de China es el primer tenedor de reservas internacionales, es el primer prestamista de los Estados Unidos, es un país que tiene un asiento permanente en el Consejo de Seguridad y por lo tanto le da poder de veto. Es un país que está construyendo su segundo portaaviones, mientras Estados Unidos bajó su cantidad de portaaviones de 13 a 10. No es un dato menor, obviamente. El gasto militar de China, que representa el 8% del gasto militar global, no se acerca al de Estados Unidos, que representa el 40% del gasto militar global, pero China es una potencia en ascenso y Estados Unidos es una potencia en declive. 40 bancos centrales de todo el mundo utilizan el yuan como moneda de reserva y tiene 25 swaps o intercambios de monedas la República Popular de China con distintos países de la región. Lo que podemos apreciar es entonces que China además se opone en los países de América Latina, se expone a China como un modelo a seguir, lo cual obviamente me preocupa, un país que es uno de los países más inequitativos del planeta, el segundo país en mayor cantidad de multimillonarios,
y además el primer emisor de dióxido de carbono, además de dióxido de carbono, el primer emisor de otros gases de efecto invernadero. Un país que tiene el 70% de sus ríos contaminados. Más allá de esta cuestión de China como modelo, lo que quería decir brevemente es que es una potencia en lo productivo, en lo financiero, en lo militar y en lo tecnológico. China viene comprando, además de que recibe a 300.000 ingenieros por año, China viene comprando grandes empresas que son dueñas de patentes. En este salir afuera de China, en esta estrategia de salir a comprar firmas, digo, si estamos hablando de inversiones, no se nos puede pasar desapercibido que China es el tercer emisor de flujos de inversión extranjera directa en el planeta, y no son reinversiones de utilidades, como se mencionaba con anterioridad, sino que es el tercer emisor global de flujos de inversión extranjera directa, y en su mayoría no son reinversiones de utilidades, y es el segundo receptor de inversión extranjera directa. Lo que podemos apreciar es entonces que en base a que China es el primer consumidor mundial de carbonato de litio, el segundo consumidor mundial de petróleo, primer consumidor mundial de energía eléctrica, energía que viene en un 69% de carbono, lo cual tenemos que, digo, Marta hacía una alusión a la discusión sobre qué pasa con la naturaleza, el extractivismo. Es el primer consumidor mundial de cobre, está entre los primeros de mineral de hierro, lo cual obviamente es muy importante, entre comillas, para Brasil. El primer consumidor mundial de soja, segundo de azúcar, uno de los primeros de madera, el primero de estaño, zinc. Todo eso hace que tenga esta locomotora industrial, haya que alimentarla. Y en virtud de eso, o eso es lo que ha caracterizado, la expansión de las relaciones comerciales entre cada país de la región y la República Popular de China. Ahora bien, durante la primera década del siglo XXI, mientras se expandía los flujos de intercambio comercial entre la región y la República Popular de China, no veíamos un proceso de desembarco de inversiones muy relevante de China. No fue sino hasta 2009, un año después de la publicación del Libro Blanco de las Relaciones de China hacia América Latina, un documento de 5 páginas nada más, en donde se enuncia que hay un interés de la República Popular de China en que sus relaciones con la región crezcan en base a las complementariedades económicas, un enfoque de ventajas comparativas clásico, un enfoque de integración nuestra basada en profundizar nuestro rol o reprimarizar nuestras economías, profundizando nuestro rol como exportador de productos primarios productivos. Ahora bien, a partir del año 2009 en adelante aparece un flujo de inversión extranjera directa a China en la región que es de extrema relevancia. En Brasil, por ejemplo, las empresas chinas están invirtiendo en uno de los mayores proyectos de presal de Brasil. En las refinerías se han comprado las acciones de Repsol Brasil, de Galp en Brasil también, de la portuguesa. La República Popular de China está invirtiendo en Venezuela, en la faja del Orinoco, y en la República Argentina, digo, para no ser tan autorreferenciales al final, la República Popular de China es la empresa NOC, que es estatal, dueña con los hermanos Bulleroni del 40% de Pan American Energy, que deben saber explota el yacimiento hidrocarburífero más importante de la Argentina, que es Cerro Dragón. También se han comprado el 100% de la firma Sinopec, ha comprado el 100% de la empresa occidental argentina, que era norteamericana. ¿A qué voy con esto? A partir de su voraz necesidad de recursos primarios extractivos, lo que podemos verificar son inversiones orientadas más que nada al sector hidrocarburífero minero y a proyectos de desarrollo de infraestructura. En este momento una empresa privada de la República Popular de China está construyendo en Nicaragua, digo, para que no se nos pase desapercibido hablar de deuda, bienes comunes, está construyendo en Nicaragua un canal bioceánico. Entonces, cuando hablamos en términos de soberanía, este proyecto de infraestructura, y que se empieza a construir ahora y se termina en el 2020, incluye la concesión a la empresa privada de la República Popular de China de 100 años de ese canal.
En la visita reciente de Li Keqiang, que hizo una gira por Brasil, Perú, Colombia y Chile, se ha firmado la construcción de un tren, nos queda un minuto, se ha firmado la construcción de un tren que va a comunicar la costa atlántica brasilera con la costa peruana del Pacífico. Lo que yo quería exponer básicamente es, evidentemente el tiempo ha sido corto, pero lo que quiero es dar un eje para el debate, es que no se nos pase desapercibido que mientras discutimos deudas, soberanía, tratados bilaterales de inversión, el mayor inversor en la región durante estos últimos años y para los próximos años va a ser la República Popular de China, y que si bien la República Popular de China en estas inversiones no establece en sus financiamientos y en sus inversiones condiciones como que hagamos ajustes fiscales, condicionamientos sobre nuestras políticas monetarias y políticas fiscales, sí impone, por ejemplo, qué debemos hacer en cuanto a nuestra política de relaciones internacionales. País que tiene relaciones con Taiwán, como Paraguay, es vetado de las bondades aparentes que tienen los flujos de inversiones de la República Popular de China, y es apretado. Entonces, una de las cuestiones que quería discutir es que mientras nos preocupamos por el imperialismo norteamericano, lo cual evidentemente tenemos que seguir preocupados, no se nos pase desapercibido que este actor nuevo, la República Popular de China en la región, nos impone condiciones opresivas, diferentes, pero diferentes a las que otrora imponía Gran Bretaña y Estados Unidos, pero nos impone condiciones opresivas y que expanden la frontera sojera en la Argentina, que reorientan, que implican un descenso en la participación en las cadenas de valor, e incluso, tenía muchos datos para comentar y demás, pero incluso promueven una desintegración comercial, una desintegración productiva de los países de la región. Eso, si quieren, puede quedar para las preguntas. Bueno, muchas gracias y espero haberme mantenido en el tiempo. Y gracias por la invitación. Muy bien, Ariel, gracias. Informamos que todas las presentaciones, además de subirse a internet, estamos transmitiendo también en directo, pero además de eso, vamos a pedir a los compañeros que completen la información y la vamos a subir toda, y van a estar online, y la intención es publicarlo, así que lo que no alcanza a verbalizarse, luego va a haber acceso a toda esa información. Así que muchas gracias. Alfredo, tus 10 minutos. Mi nombre es Alfredo Vargas, soy ingeniero mecánico y desde hace 35 años vengo haciendo una investigación con lente de ingeniero de las cuentas de los bancos centrales. Lo que voy a exponer acá es como toda la investigación, y voy a empezar por la conclusión. Cosa rara. La deuda externa no es necesaria, pues al controlar matemáticamente el índice de precios al consumidor y el crédito público a través de un algoritmo que yo diseñé, nuestros países no necesitarán endeudarse en moneda externa para realizar las inversiones públicas, pues alcanzarán por fin el control de la soberanía monetaria sin depender de monedas de otra denominación. Con eso no estoy diciendo que los dólares no se necesitan, aquí lo puse así para decir que la deuda no se necesita. Los dólares están en el comercio, ahí se pueden obtener. La deuda tiene su origen. ¿Por qué se da la deuda? En el desconocimiento que tienen los países sobre cómo ejercer la soberanía monetaria. Conocimientos que no están en las universidades. Conocimientos que el gran poder
con el diseño de la educación pública. La educación de las universidades no permite, ni ha permitido hacer investigaciones en esta dirección. Ese vacío, el desconocimiento de cómo debe ser la soberanía monetaria, ese vacío ha sido cubierto por el sistema monetario financiero nacional